La pregunta sería entonces, ¿cómo vendría a ser la mente a la materia? Y pues entonces esta trinidad, ¿cómo se convertiría entonces en los cuatro elementos partiendo de ahí? Bueno, pues como se puede observar aquí en la imagen, hay dos clases de elementos, uno que es volátil y otro que es denso. Entonces, pues me gustaría aquí leer un pequeño escrito que tengo. El día de hoy tengo tres escritos. La primera es esta introducción que voy a dar. La segunda es la descripción de estos elementos por Franz Bardon en la iniciación del hermetismo, el libro que voy a dejar aquí en la descripción, y también la información de Cornelio Agripa en la Filosofía Oculta, tomo 1. Entonces voy aquí a iniciar indicando cómo el mercurio baja a ser en materia, de mente a materia, y cómo se comportan los elementos. La idea del principio de mentalismo que llega entonces a ser materia. Surge una pregunta de si todo viene de la mente, porque entonces no podemos mover las cosas con la mente en la materia. Pues bueno, aquí se explica que a través de ciertos procesos y observaciones de la hermetría frente a la ciencia moderna, que decimos que el principio de mentalismo, a través de varios experimentos y teorías, demuestra que la mente moldea la realidad, que opera a un nivel que trasciende la velocidad de la luz. Para esto yo sugiero leer el Kybalión, donde explican cómo después de pasar la velocidad de la luz, lo que sigue entonces ya es un entorno mental. Es como otra forma de realidad, ¿sí? Lo que le permite afectar fenómenos que se mueven a velocidades más lentas. Esta característica explica por qué sus influencias es más visible en el microcosmos y menos perceptible en la materia densa. Para esto hay dos experimentos, uno el de la rendija de partículas, donde pues de acuerdo al observador puede cambiar el rastro de partícula y convertirse en onda. También tenemos uno con el gato de Schrödinger, pero esto es en el microcosmos. Es ahí en donde entonces decimos que trasciende la velocidad de la luz, lo que le permite afectar fenómenos que se mueven a velocidades más lentas. Esta característica explica por qué su influencia es más visible en el microcosmos, o sea, en nuestro microcosmos, y menos perceptible en la materia densa, o sea, en nuestra realidad perceptual. La ley de mentalismo actúa más allá de la conciencia individual, dirigiendo la realidad a través de la observación y la intención. Así podemos indicar en la alquimia moderna que lo que vendría a ser entonces el azufre sería entonces la onda o la luz, ¿sí? Y la partícula, la forma que toma la onda, vendría entonces a estar representado por la sal en la alquimia. ¿Qué viene arriba? Pues el principio mental de creación o la emanación. Aquí ya hablamos entonces de las formas que el azufre viene a moldear cuando entonces la onda se convierte en partícula, no solamente en el espectro físico, sino pues en todos los espectros. Para eso tenemos entonces los sólidos platónicos, descritos por Platón, y asimismo, de acuerdo al neoplatonismo, tenemos las formas que vendrían a estar antes de la forma física, o sea, como la forma abstracta, ¿sí? Y ya después entonces vienen a ser densas y vienen entonces a moldear la realidad. Con la descripción de cada uno de los elementos, retomamos a Franz Bardon con su libro Iniciación al Hermetismo. En las escrituras orientales más antiguas, los elementos son designados como tawas. En nuestra literatura europea son solamente considerados con base a sus buenos efectos, así como estamos advertidos en contra de sus influencias desfavorables, lo cual significa que se pueden asumir ciertas acciones bajo las influencias de los tawas. La exactitud de este hecho no permite dudas, pero todo lo que ha sido publicado hasta la fecha solamente apunta a un ligero aspecto de los efectos de los elementos. Se aprende suficiente de los libros astrológicos. Entonces, en el libro más antiguo de la filosofía del tarot, ya se ha escrito algo acerca de este gran misterio de los elementos. La primera carta de esta obra representa al mago apuntando al conocimiento y al dominio de los elementos. El tarot pues también trabaja con los elementos. Para pues las personas que hasta ahora están iniciando el proceso del descubrimiento del ocultismo y la parte mística,
pues se van a dar cuenta con el tiempo que los elementos están impregnados en la mayoría de las artes y de las prácticas de lo que se considera la alta magia. Asimismo, el tarot pues manejan los cuatro palos del tarot, cada uno de estos en su simbología. Cada uno representa entonces algo con respecto no solamente al universo y la creación, sino también a temas con el ser humano. Por ejemplo, el agua con la copa representa las emociones, la razón que se representa con la mente está en las espadas, sí, como la inteligencia. Vemos entonces con los bastos que representa el fuego, ya es algo más parecido como a la intención que tiene los seres, como la intención o la voluntad. Los oros sería la tierra, que sería la acción. Venir entonces a integrar los tres anteriores para entonces tener ya la acción o la disposición de venir a crear. Cada uno de estos se utiliza como con una proyección. Lo mismo entonces en el tarot se leen diferentes espectros del ser humano. Entonces pues aquí también está incluido como pues absolutamente todo, ¿verdad? Siendo en la primera carta los símbolos son la vara como elemento fuego, la espada como elemento aire, el cáliz como el elemento agua y la moneda como elemento tierra. Esto prueba sin ninguna duda que ya en los misterios el mago estaba destinado para la primera carta del tarot, porque el dominio de los elementos se escogió como primer acto de iniciación. En honor a esta tradición, daré mi principal atención a los elementos. Como se verá adelante, la clave de estos elementos es la panacea, con la ayuda de la cual todos los problemas pueden ser resueltos. De acuerdo entonces a la sucesión hindú de los tattvas, decimos que tenemos el primero, que es el principio Dador, o sea, el principio del éter. Tenemos entonces el fuego, después el aire, y después tenemos los elementos pesados, que son el agua y la tierra. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque es muy parecido a lo que vendría a ser de la integración, los 5 mundos de la cábala, los cuales representan cada uno un elemento, ¿sí? No es tan cercano, digamos, al plano teosófico, porque en los cuerpos de la teosofía, en las dimensiones, las 7 dimensiones de creación de la teosofía, digamos, ellos no hacen un reconocimiento de cada elemento con cada uno de estos entornos. Sin embargo, la cábala sí lo hace. También porque si vemos entonces esta organización, fuego, aire, agua, tierra, pues digamos en la cábala difiere la organización entre el aire y el agua, ya que la tierra estaría entonces cercano a Malhut, sería entonces lo más denso. Tendríamos entonces el aire, que vendría a ser la parte mental del ser humano. Tendríamos entonces el agua, que vendría a ser la parte emocional y estar más ligada con el tema del astral, no con la parte etérica. Y ya después tenemos entonces el fuego, que estaría entonces ligada con el alma, ¿sí? Entonces veo que esta organización está muy ligada con lo que es la cábala. Claramente la organización entre el aire y el agua es diferente, puede variar entre culturas, pero como se dan cuenta, en la mayoría de las cosmovisiones se encuentran organizados estos 4 elementos de diferentes maneras. Entonces, muy parecidos pero de diferentes maneras. Dice entonces que, de acuerdo a la doctrina hindú, se dice que los 4 son como los tattvas más groseros y descienden del quinto, del principio de Akasha, el éter. Consecuentemente, Akasha es la última causa y está relacionada con el quinto poder, llamada la quinta esencia. Las cualidades específicas de cada uno de los elementos comienzan con los planos más elevados hasta bajar al nivel de la materia más grosera. Como se ha dicho antes, Akasha, o el principio etérico, es la causa del origen de los elementos. De acuerdo a las escrituras orientales, el primer elemento nacido de Akasha es el principio del fuego.
Este elemento, tanto como los otros, no solamente manifiesta su influencia en nuestro plano de materia grosera, sino también en cada cosa creada. Las cualidades básicas del principio fuego son el calor y la expansión. En el comienzo de todas las cosas creadas, por lo tanto, debe haber estado del fuego y la luz. En la Biblia leemos Flax Lux, que significa hágase la luz. El origen de la luz, por supuesto, está visto en el fuego. Cada elemento, por lo tanto, el fuego también, tiene dos polaridades, es decir, una activa y una pasiva, lo cual significa positivo y negativo. El positivo o el más siempre significará lo constructivo, lo creativo, los recursos productivos, mientras que el menos sería lo destructivo y lo divisorio. Hay siempre entonces dos cualidades básicas que deben ser claramente distinguidas en cada elemento. Las religiones han siempre imputado al lado bueno lo activo y lo malo el lado pasivo. Pero, hablando fundamentalmente, tales cosas no son buenas ni malas. No son nada sino concepciones humanas. En el universo no existe ni lo bueno ni lo malo, porque cada cosa ha sido creada de acuerdo a las reglas inmutables, donde se refleja el principio divino. Y solo por conocer estas reglas seremos capaces de llegar cerca de la divinidad. Entonces aquí pues se está refiriendo a los principios de correspondencia y de creación cuando hablamos de género, del principio de género de activo y receptivo, o masculino y femenino. Sin embargo, pues esto en el lenguaje actualmente pues puede tener connotaciones sociales y hasta políticas. Entonces, pues es mejor dejarlo como positivo y negativo, o más que negativo, cambiarlo a cátodo o del positivo. Entonces, así mismo vemos de que los elementos tienen diferentes cualidades. Continuamos entonces con el principio del agua. El principio del agua es también derivado de la akasha en el principio etérico, pero en comparación con el fuego tiene cualidades muy contrarias. Estas cualidades básicas son frialdad y contracción. La cuestión es que también tiene otros dos polos: el activo, que es el constructivo, dador de vida, nutriente y protector, mientras que el polo negativo es similar al del fuego, destructivo, agitador y divisorio. Como a este elemento pertenecen las cualidades básicas del encogimiento y la contracción, produce el fluido magnético. Tanto el fuego como el agua operan en todas las regiones, de acuerdo a las leyes de creación. El principio de fuego no sería capaz de existir por sí mismo, si no tiene oculto en su principio interno, como polo opuesto, el principio del agua. Estos dos elementos, fuego y agua, son elementos básicos y con la ayuda de ellos se ha creado todo. En consecuencia de estos hechos, tenemos que en todas partes reconocemos estos dos elementos como principales, además de los fluidos eléctricos y magnéticos, los cuales presentan polaridades contrarias. Continuamos entonces con el principio del aire. Otro elemento derivado de la akasha es el aire. Gente iniciada no relaciona este principio como un elemento real, pero ellos otorgan el rol de mediador entre los elementos fuego y agua. Así, el principio del aire en cierta manera establecerá un equilibrio neutral, actuando como mediador entre las actividades activas del fuego y pasivas del agua, a través de la interacción de los elementos activo y pasivo del fuego y agua respectivamente. Toda la vida creada se puso en movimiento. En su mediación, el principio del aire ha asumido la cualidad de cálido a partir de fuego y de húmedo desde el agua. Sin estas dos cualidades, ninguna vida sería concebible. Estas dos cualidades también otorgan dos polaridades, lo cual sería lo positivo, resulta la polaridad de dar vida, y el aspecto negativo, la polaridad de destruirla. Además de esto, también los elementos mencionados no deben ser considerados como ordinarios, fuego, agua y aire, los cuales solamente representan aspectos groseros del plano material, sino en este caso las cualidades universales de todos los elementos relacionados. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, que el aire está más ligado a la parte
etérica de nosotros. Muy importante esto porque el aire, de acuerdo a Paracelso en su libro de los elementales, indica que nosotros estamos más cerca de las ondinas que de otros elementales, porque pues nosotros no vivimos en el agua, no traspasamos muros y tampoco vivimos en el fuego, por lo cual nosotros seríamos del elemento aire, de acuerdo a pues diferentes corrientes místicas. Sería entonces no solamente un elemento, sino también sería visto como un mediador. De hecho, el control de la respiración sirve para estar en el presente activo, para equilibrar los pensamientos. Entonces, sí, a través del aire se pueden enviar mensajes con el pensamiento, pues esto lo indica no solamente Franz Bardon, sino diferentes místicos haciendo pues diferentes formas prácticas con respecto a lo que es el sistema respiratorio y está, como indico, muy ligado al tema mental. Por eso también hay una unión en el tarot con el significado de las espadas, que es la razón o la inteligencia en el elemento aire. Es un poco diferente, digamos, al elemento agua, que es de copas, que está más conectado con lo que es el sentimiento y con lo que es las emociones y la parte astral. Entonces, pues como venimos viendo, son diferentes espectros que tanto están en la parte de la creación, también en la parte abstracta, para hacer creación y para impulsar la creación y darle forma, y también en la parte interna del ser humano. Continuamos entonces aquí con el principio tierra. Se dijo que el principio del aire no representa propiamente un elemento, y esta afirmación asimismo va también para el elemento tierra. Ahora, esto significa que a fuerza de la interacción de los tres elementos mencionados, nace el principio tierra como el último elemento, el cual por su específica cualidad de solidificación compromete a los otros tres. Es esta cualidad en particular la que ha dado forma concreta a los tres elementos anteriormente mencionados, pero al mismo tiempo es la acción de los tres elementos, que ha sido limitada por el espacio, la medida, el peso y el tiempo cuando nace. La acción recíproca de los tres elementos juntos, más de la Tierra, se ha vuelto tetrapolar. Así que el principio de la Tierra puede ser catalogado como el cuarto polo magnético o fluido de la polaridad del elemento que en Tierra sería el electromagnético. Toda la vida creada puede, por lo tanto, ser explicada por el hecho de que todos los elementos están activos en el cuarto, es decir, el elemento Tierra. A través de la realización de este elemento viene el fiat. Hágase la luz. Detalles concernientes a la influencia específica de los elementos en varias esferas y reinos, tales como el reino vegetal, animal o en seres humanos, serán vistos en siguientes capítulos. El punto principal es que el lector obtenga una impresión general acerca del trabajo y el efecto de todos los principios elementales en todo el universo. Otra vez volvemos a unir el azufre con la sal. El azufre sería representado por el elemento más puro que sale del éter, que sería entonces el fuego, el cual viene a ser tierra, así como los rayos. Creación mercurial de la emanación del todo, viene entonces el azufre, y la acción del azufre viene a dar la creación. Aquí ya vemos que de las tres esencias anteriormente propuestas por Paracelso, se mueven los cuatro elementos, los cuales ya venían anteriormente desde el neoplatonismo ya hablándose, como anteriormente vimos en el capítulo del neoplatonismo como una protoalquimia. Nos dimos cuenta que esto ya se venía hablando de la antigua Grecia. Entonces ya se unen diferentes formas de interpretación de la realidad para venir a dar forma a lo que es la filosofía de la alquimia. Pues me gustaría cerrar este tema, o bueno, esta introducción, con la filosofía oculta de Cornelio Agripa del capítulo 1, tres maneras diferentes de considerar a los elementos. Dice Agripa que hay cuatro elementos de los que hemos dicho que debe existir necesariamente un conocimiento perfecto para operar cualquier cosa relativa a la magia. Cada uno de estos elementos tiene tres cualidades diferentes, constituyendo con 4 el número 12 y pasando por el número 7 al número 10, se llega a la unidad suprema donde dependen todas las virtudes y los efectos maravillosos. Aquí entonces estamos hablando del tema
teorema pitagórico, el cual pues también se le atribuye a los elementos correspondientemente para cerrar sobre un número perfecto. Los elementos del primer orden son los puros, no compuestos, que no cambian ni sufren ninguna mezcla y que son incrubles. No es sino por ellos que todas las virtudes de las cosas naturales se tornan en sus efectos. Sus virtudes no pueden ser explicadas, pues lo pueden todo sobre todos los seres, y quien ignore no puede llegar a operar efecto maravilloso alguno. Los elementos del segundo orden son compuestos, diferentes e impuros. Por lo tanto, se los puede reducir medianamente el arte a su simplicidad pura, la que, una vez adquirida, tiene una virtud que acuerda la perfección en todo sobre las cosas a las operaciones más ocultas de la naturaleza misma, y que en él es el fundamento de toda la magia natural. Entonces aquí, como vemos, hay diferentes órdenes, los más sutiles y los más densos. Continúa Agripa con un tercero, que sería entonces la unión de estos. El elemento del tercer orden no son elementos en su principio ni por sí mismos, sino compuestos, diferentes dueños de diversas clases de cualidades, pudiendo cambiar uno en el otro recíprocamente. Son un medio infalible, y aquí porque se llaman la naturaleza media o el alma de la naturaleza media. Pocos son los que entienden sus profundos misterios. De ellos depende por ciertos órdenes, ciertos números y grados. La perfección de todo efecto. Son maravillosos en todas las cosas naturales, celestes y supercelestes, y llenos de misterios que pueden operar en la magia, tanto natural como divina. Pues es por ellos que se establecen las relaciones, disoluciones y transmutaciones de todas las cosas. Y se llega al conocimiento de la predicción del porvenir, a la invocación de los espíritus benefactores y a la exterminación de los demonios. Nadie debe suponer que se realizará nada en las ciencias secretas de la magia y de la naturaleza sin estas tres clases de elementos y sin conocerlos muy bien, mas quien quiera sepa reducir uno en los otros, los impuros en puros, los compuestos en simples, y discernir en su naturaleza virtud y potencia en número, grados y orden, llegará fácilmente al conocimiento perfecto de las cosas naturales y de los secretos celestes. Ya para cerrar, pues nos deja el señor Cornelio que existen entonces las formas en las que los sutiles y los densos se unen para generar entre otros compuestos en donde sigue habitando la Trinidad. Entonces, de ahí que la alquimia nos consideraría a los seres humanos como un septimario perfecto, que de las tres esencias primordiales salen cuatro, y estas cuatro pues son las que nos dan la forma humana. Y asimismo entonces todas estas, la unión de todas estas en la Trinidad viene a ser el éter. O sea, el éter está correspondido con lo que es el mercurio, que es la parte mental, ¿sí? De lo más sutil a lo más denso. Entonces acá vemos como una formación perfecta que nos explica la alquimia, en la cual pues podemos trabajar con todos los planos de creación. Siendo así, pues no les quito más tiempo, ya después de esta introducción espero leer lo que es el capítulo quinto y sexto de Cornelio de Agripa para pues seguir con el tema de los elementos. Y bueno, creo que esto sería todo hasta hoy. Muchas gracias por escucharme, que pasen un muy buen día. Esta es La Fogata Mística.